Buenas tardes. El día de hoy, hermanos, está con nosotros el pastor Heriberto Sobampo. Damos la bienvenida al pastor. Dios me lo bendiga, hermano. Muchas gracias por aceptar la invitación. Está aquí con nosotros. El pastor, hermanos, es maestro del seminario. También dirige un ministerio de siembra de iglesias. Ha sido de bendición para muchas iglesias, para convenciones. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano, nuestra hermana Xiomara, que está con nosotros también por acá. Ya la mayoría de nosotros conocemos a los hermanos y son de bendición, hermanos, y qué bueno tenerlos por acá el día de hoy. Déjenme hacer una oración por su vida, hermano. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos en pie. ¿Qué le parece? Y oramos por el pastor el día de hoy. Querido Dios, en esta hora te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, Dios, a través de los labios del pastor Heriberto. Gracias, Señor, por su vida. Gracias por la vida de su esposa, Señor, por sus hijas. Gracias, Señor, por el ministerio al que tú le has llamado, Señor, a servirte. Sabemos que es de bendición, ha sido de bendición para muchas generaciones, para muchas iglesias. Y gracias, Señor, por su vida. Te lo dejamos en tus manos y habla, Señor, a nuestro corazón el día de hoy. Que todo lo que se diga sea para honra y gloria en tu nombre. Te lo dejamos en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Su tiempo. Gracias, hermano. Pueden sentarse, mis hermanos. Quisiera comenzar, si me permiten, compartiendo un poco de mi testimonio. Hoy estaremos viendo 1 Corintios 9, que justo empieza la segunda mitad del libro de Primera de Corintios. Y ahorita vamos a hacer un breve esbozo del libro, pero antes permítame comenzar con un poco de mi testimonio. Hace más de 44 años el Señor me llegó a la primera iglesia bautista de Culiacán, Sinaloa, que fue donde yo conocí al Señor. Desde ese día que yo llegué a la congregación, yo estoy convencido que Dios tocó mi corazón, pero como yo no crecí en una iglesia, ni sabía nada, de ninguna iglesia, de nada, mis papás eran arreligiosos, no iban a ninguna iglesia. A mí no me bautizaron ni de niño, así para acabar pronto. Así que yo no entendía nada, pero yo creo, estoy convencido que desde el día 1 Dios tocó mi corazón. Y desde ese día empezó a arder cada vez con más fuerza, conforme pasaba el tiempo, el deseo de servir. Entonces, desde ese día, yo vi que estaban haciendo algo y yo me sumé a los que estaban trabajando y me metí ahí a ayudarles. Y eso empezó a ser lo común para mí. No común como que, pues no, como siempre lo hago, ahora tengo que hacerlo. No, común en sentido de mi deseo de hacerlo. Entonces, cada domingo o cada reunión, siempre encontraba algo que hacer. Y yo era alguien que ni sabía ni buscar un versículo en la Biblia. Sí, me tomó un tiempo aprender, hasta que tuve el valor suficiente de preguntarle a alguien cómo se encontraban los versículos en la Biblia. Entonces, poco a poco me fui involucrando. Una vez vi que un grupo de hermanos, oí en los anuncios que iban a ir a un pueblo, a una misión que le llamaban, y yo no sabía qué era eso todavía. Y entonces yo le dije, ¿puedo ir yo? Me dijeron, claro que sí, vamos, y ahí voy, ¿no? Y en una de esas misiones fue que el Señor me introdujo a la enseñanza. Y resulta que un día, pues yo iba y ayudaba en lo que había que ayudar, que yo podría hacer. Un día, la persona que estaba encargada de los niños no fue. Y era un grupo de como 50 chamacos de rancho que eran increíblemente activos. Y entonces me dijeron, voltearon para ver quién los cuidaba y pues nada más yo, ¿verdad? Ahí estaba, era el único que no tenían algo oficial que hacer. Hermano, cuídalos tú. ¿Yo? ¿De veras yo? Yo todavía ni me bautizaba.
Entonces me dijeron, sí, tú, ¿y qué hago? Cuéntales una historia de la Biblia. Bueno, ahí me conté una historia de la Biblia. Resulta que cuando terminó todo y íbamos camino de regreso, oye, ¿qué hiciste? ¿Los tuviste bien quietos? Pues nada más les conté una historia, como ustedes me dijeron. Pero ese día, ese ardor en mi corazón por enseñar, se encendió. Se encendió y entonces yo ya tenía un impulso fuerte de aprender de la palabra de Dios. Y ya estaba poniendo gorro a cuanto se dejaba que le pusiera gorro, que me enseñara. Entonces, ahora con más ganas, fui con el pastor y le dije, pastor, ahora ya estoy enseñando, ¿qué voy a enseñar si no sé nada? Por favor, enséñeme. Y bueno, el pastor terminó organizando un instituto bíblico en nuestra iglesia, el Cebacateco, Centro Bautista de Capacitación Teológica de Culiacán. Fui el primer alumno y el último, porque fue el último en salirse. Sí, no todos aguantaron y había hermanos y sí estuvimos un buen rato. El pastor se fue, regresó, vino otro pastor y entonces, para ese entonces yo estaba ya involucrado. Ya me acababan y era recién nombrado el flamante director de misiones de la iglesia. Yo tenía 2 años de creyente apenas. Y cachito tal vez. Y entonces el pastor me dice, ya lo empecé a acompañar a varias cosas, porque ahora yo era como el ajonjolí, estaba en todos los moles. Sí, y entonces me dice, ahora tú eres mi copas. ¿Qué es eso? Le dije yo. Mi pastor, segundo pastor, era un poco gracioso. Decía, eres el copas. ¿Qué es eso? El copastor. No, yo pastor no. Yo nomás le ayudo, por eso, me ayudas. Y ahí vamos, ahí andamos. Total que un día le puse tanto gorro que me dijo, ¿sabes qué, Heriberto? Lo que tú necesitas es irte a un seminario. Y mire, mi ignorancia, ¿cuál fue mi respuesta? No, pastor, si yo no quiero ser sacerdote. Porque el único seminario que yo conocía era el católico. Y en mi ciudad había uno y muy grande y famoso. Y yo era el que yo conocía. Y dije, no, pastor, yo no. Y se rió mucho de mí, claro, ¿verdad? Aparte de que le encantaban los chistes, pues le doy uno a la mano, pues fácil, ¿no? Entonces ya me explicó y todo. Cuando él me explicó, en mi corazón se abría así como un horizonte nuevo. Y yo estaba como que no podía creer lo que él me estaba diciendo que era. Y entonces yo le dije, sí, pastor, eso es lo que Dios ha estado poniendo en mi corazón que haga. Por eso yo le he puesto tanto gorro. Porque a mi segundo pastor no abrió un instituto bíblico. Entonces, para mí el servir a Dios ha estado en mi corazón desde que Dios me tocó. No concibo, en mi propia experiencia, ser un creyente que no hace nada por servir a Dios. Cuanto más estudio la Biblia, más reafirmo que el ser creyente, que el ser un hijo de Dios implica servir a Dios. Y sabe que el servicio a Dios no debe ser una imposición, ni tampoco debe ser un puesto que te dan en la iglesia. ¿Qué puesto me iban a dar a mí si yo apenas llegaba a la iglesia? ¿Sabe? Que no sirve el que no quiere servir. Así de sencilla. Y hay un dicho por ahí que lo oí. El que no vive para servir, ay caray, ese dicho está fuerte, ¿no es cierto? Pero yo creo que el que tiene a Cristo en su corazón, hay una voz en su interior que le grita que debe hacer algo para servir a Dios. Pero sabe que la conciencia es algo que nosotros le podemos bajar el volumen. Una vez que encontramos el volumen, el control de la voz de la conciencia, algunos le bajan mucho. Casi hasta la apagan, ¿no es cierto? Sí.
Yo creo, hermanos, que Dios nos llamó a servir a todos. Primera de Corintios es uno de los que dice, lo van a ver más adelante en el capítulo 12. Dios, el Espíritu Santo, nos ha dado un don, por lo menos uno, a todos y a cada uno. Ustedes, todos los que han aceptado a Cristo, ya tienen un don. ¿Cuál es la intención de que Dios le dé un don? ¿De que qué? De que sirva. Es decir, Dios no nos llamó para venir a sentar una sillita o una banca en la iglesia. Y tengo mucho oyendo ese término, ¿no? Los calientabancas. Y ¿sabe qué? En el equipo deportivo de Dios no hay banca, todos juegan en el campo. ¿Sí? En el lugar donde el equipo de Dios juega tampoco hay gradas, o sea, no hay espectadores. Todos tenemos que estar en el campo jugando y debemos servir a Dios ¿con qué? Con todo nuestro corazón. Una de las primeras cosas con las que yo me topé cuando ya era pastor, ya servía yo así de tiempo completo, que llegó el tesorero y me traía un salario y me lo estaba dando y yo le dije, ¿qué es eso? Ah, su salario, hermano. ¿Qué? ¿Salario? ¿Y de qué? ¿Por qué? Pues por servir a Dios. No, eso yo lo hago gratis. Y el tesorero estaba forcejeando un poco conmigo ahí. Y le dice, hermano, ¿de qué va a vivir si no agarra el salario de la iglesia? Porque no hace otra cosa más que servir a Dios. Pues yo creía que Dios me iba a sostener, ¿verdad que no? Sí, por eso aquí está y me lo da. Y entonces yo en serio me costó un tiempo aprender a aceptarlo. O sea, todavía me cuesta trabajo recibirlo. ¿Sabe? Una de las cosas con las que yo me he encontrado muy fuerte mientras yo he servido a Dios, incluso familiares y amigos, hay mucho por ahí diciendo que los pastores son unos vividores, ¿sí o no? Que le sacan el diezmo a las personas y viven de eso. Y lo dicen en una forma como si uno fuera un ladrón, un estafador, un engañador, ¿cierto o no es cierto? Ok. Ellos no tienen ni idea de lo que pasa por el corazón de uno. La mayor parte de la gente esa no cree en Dios ni conoce su palabra. Y algunos que creen no están dispuestos a aceptar ciertas partes de la Biblia, sobre todo cuando les toca el bolsillo. Ofrendar y servir a Dios es parte natural del creyente. Es algo que no estás obligado a hacer, pero que debes hacer, porque está dentro de lo que Dios pone en tu corazón. Ninguno de los que diezmamos y ofrendamos, porque también yo lo hago, lo hacemos por obligación. Dice un texto que repetimos muy seguido. Por cierto, está en Corintios, ¿verdad? Pero está en 2 Corintios 9, 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, cuando ofrendamos, debemos ofrendarlo de todo corazón, no con tristeza, sino con alegría. Y me acuerdo un canto de Manuel Bonilla, ¿verdad? Que dice que da con alegría, ja, 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 y se ríe. Entonces, no me acuerdo cómo es que se llama ese canto, solo me acuerdo ese pedazo.
Bien, esto, hermanos, servir a Dios es el tema de hoy, sirviendo al Señor de buena voluntad. Mire, la primera carta a los Corintios tiene 5 secciones. La primera sección, que son los capítulos del 1 al 4, trata el problema de las divisiones. El apóstol Pablo, con su equipo, había estado en Corinto levantando y fundando esa iglesia. Trabajó mucho tiempo, unos 18 meses, trabajó bien duro todos los días, predicando y enseñando la palabra de Dios hasta que fue al siguiente lugar. Es decir, el apóstol trabajó incansablemente por esa congregación. Luego vinieron otros creyentes y uno de ellos era Apolos, ¿cierto? Un creyente muy elocuente. Y luego también por ahí seguramente pasó Pedro, de tal forma que en esa ciudad de Corinto, una ciudad cosmopolita, una ciudad muy moderna, muy rica, y también había muchos filósofos. Lo que se acostumbraba entre los filósofos era que tenían su grupo de seguidores, ¿no? Y les encantaba discutir sobre filosofía y estaban acostumbrados a eso. Así que en la iglesia encontraron sus 3 filósofos favoritos, teólogos favoritos: Pablo, Apolos y Pedro. Y algunos se creían muy listos. No, nosotros somos de Cristo. Y había divisiones ahí en la iglesia. Y Pablo trató ese problema de las divisiones. El segundo tema o división habla de las inmoralidades, comenzando en el capítulo 5 y hasta el capítulo 7. Ese es el tema de las inmoralidades. Luego, en el medio, el tema de en medio habla sobre los problemas de la comida. Algo muy interesante. Habla el capítulo 8 sobre la comida, luego hace un break. Sí. ¿Y qué hace en el break Pablo? Defiende su ministerio. Qué cosa interesante, porque justo a la mitad hace un break, una pausa, y empieza a defender su ministerio, y luego le sigue con lo de la comida, ¿verdad? Eso es, ahí en medio de eso es que vamos a ver el tema de hoy, ¿verdad? En ese break, vamos a hablar de ese break del tema principal que está tocando Pablo. Y luego continúa en el capítulo 11 con los desórdenes en el culto. Finalmente en el capítulo 15 habla sobre la resurrección. La razón para la unidad de la iglesia es la resurrección. Es la motivación para la integridad moral, el poder para amar a otros más que a nosotros mismos y la victoria sobre la muerte que nos trae la vida eterna. Eso es lo que está tratando de decir Pablo en toda la carta de Corintios. Y el capítulo 16 son saludos, ¿verdad? Ya cosas, pues, que uno se pregunta. Ya no es un tema teológico ni nada. ¿Por qué está ahí? Dios sabe alguna razón ahí, ¿verdad? Pero eso es otro capítulo que seguramente estudiarán aquí. Según entiendo, van a ver toda la carta de 1 Corintios. Así que hoy hablaremos acerca de ese break. Y está hablando el apóstol Pablo en esa pausa, defiende su ministerio. Y entonces, la primera cosa que dice Pablo para defender a su ministerio es que él siempre ha servido a Dios de todo corazón, de buena voluntad, que él nunca ha querido ser una carga para nadie, que él siempre lo que ha querido hacer es servir al Señor y lo ha hecho con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Así que vamos a aprender acerca de esta defensa de Pablo, 3 cosas importantes para nosotros también: aprender a servir a Dios de todo corazón, de buena voluntad. Primero que nada, estamos ahí en los versículos 1 y 2 de la primera carta de los Corintios. Versículos 1 y 2, 1 Corintios 9,
Abran sus Biblias ahí, manténganlas abiertas. Yo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Y ustedes van a leer en la 60. Tal vez en algún momento le pida que alguien me ayude a leer lo que dice la versión 60 acerca en esos versículos. 1 Corintios 9, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Y aquí empieza, y de esta manera empieza su defensa. Dice primero que nada, soy libre. Primero, porque él no era un esclavo, porque él era un ciudadano romano y podía ir y venir y hacer lo que se le pegara en gana. Estaba en los territorios del imperio del cual era el ciudadano de nacimiento, no comprado ni naturalizado. Él era ciudadano de nacimiento. Así que la primera cosa que vamos a aprender en estos versículos es que para servir al Señor de todo corazón debemos de servirle en donde Él nos llamó a servirle. Donde Él nos llamó a servirle. Déjeme ver lo que está diciendo estos versículos para luego hacer la aplicación. Primero está diciendo, soy libre de servir de hacer, de ir, de venir, lo que me dé la gana. Así que mi hermano, usted también es libre de hacer lo que usted quiera hacer. O si no quiere hacer nada, no lo haga. Pero si usted quiere ser totalmente pleno y feliz en el Señor, usted tiene que servir. El que Dios lo ha llamado no tiene otra opción más que servir. Segunda cosa, debemos asegurarnos cuál es nuestro llamado. Es decir, que no debemos andar por ahí ocupando un lugar que no nos toca. El apóstol Pablo está diciendo, yo soy apóstol. Eso es el llamado que Dios me dio. Ese es el don que Dios me otorgó. Dios me hizo apóstol. La iglesia no hace pastor a nadie. Un seminario no hace pastor a nadie. Un nombramiento no hace pastor a nadie, ni tampoco lo hace ninguna otra cosa. Es el Espíritu Santo quien viene, nos rescata y nos da un don. Y también luego nos da un ¿qué? Un llamamiento. Entonces, para servir a Dios, tengo que buscar cuál es mi lugar en el cuerpo. Ocuparlo y hacer lo que corresponde ahí. Porque a eso Dios me ha llamado. Luego dice que debo de cumplir como Dios quiere que yo cumpla ese llamado. No he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Una vez que yo encuentro mi lugar, debo servir y debo cumplir con la tarea que Dios me ha dado. Para mí no debe haber día ni debe haber noche. Cualquier cosa que Dios me pida que yo haga a la hora que Él lo pida, donde quiera que Él lo pida, yo lo debo de hacer. Debo trabajar duro. ¿Sabe que para experimentar una vida completa, total, plena en el Señor, es solamente sirviéndole? Les contaba en mi testimonio que al poco tiempo yo estaba enseñando y andaba en las misiones. A los 2 años yo era el presidente de misiones de mi iglesia. ¿Qué pasó con todos los muchachos que éramos muchos, que crecieron ahí en la iglesia? Llega uno de repente que no sabe ni buscar versículos en la Biblia y luego un poquito tiempo después les está enseñando la Biblia a ellos. ¿Por qué? ¿Era muy inteligente el hombre este? No, se llama obediencia.
Se llama servir a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y esto es para todos, no es para unos pocos. Este año cumplo 39 años de oficialmente estar sirviendo de tiempo completo al Señor. Los acabo de cumplir. Es ahora en mayo. Casi muy interesantemente, me bautizaron el 11 de mayo de 1980. Algunos añitos después, ya estaba yo en mayo sirviendo de tiempo completo. Pero 2 años antes yo ya era presidente de misiones de mi iglesia. Así que si contamos esos años, ya completé 41 años de servir a Dios. Y sabe, no se me han quitado las ganas, ni siquiera un poquito. Yo no me veo a mí mismo haciendo otra cosa que sirviendo a Dios. Y si yo por algo peleo, es por la oportunidad de servir a Dios. Por ninguna otra cosa. No peleo ni salarios, ni peleo puestos, ni huesos, ni nada. Yo peleo, busco la oportunidad de servir a Dios. Y yo creo que esto está en el corazón de todos los creyentes. Algunos le bajan el volumen, no quieren oírlo. Pero sabe decirle, si usted le sube el volumen lo suficiente para que lo oiga fuerte y claro, usted no va a ser infeliz. Es cuando usted va a empezar a ser feliz. Cuando usted lo oye y usted hace caso. Usted empieza a servir donde Dios le llama. Usted empieza a hacer lo que Dios le diga. Todo lo que venga a la mano para hacer, ¿qué dice? Hazlo y hazlo pronto. No hay otra manera de servir al Señor. Esta es la manera de servir de todo corazón. Dice además que mi llamado debe mostrar evidencia, debes enseñar frutos. Cuando uno sirve al Señor, los frutos vienen. Yo no estoy predicando o sirviendo al Señor para un día tener una iglesia de 10,000 personas. No es mi objetivo es servir al Señor. No son los números, pero de que hay fruto, hay fruto. Yo no pensé un día que me acerqué a un muchachito que estaba ahí, me miraba rascar la guitarra, porque yo lo que hago es rascar la guitarra, seguro de tener comezón, y la rasco. Entonces, ese muchachito se acercaban a mí y me decía, se sentaban ahí, se traían su guitarrita y la rascaban así sin ton ni son, sin saber nada, ahí conmigo en el culto, y un día los agarré y los enseñé, les empecé a enseñar, quién sabe qué les enseñé. Pero bueno, les enseñé y empezaron ahí a rascarle. Uno de ellos tenía síndrome de Down, tiene, porque todavía vive. De esos muchachitos, 2 son líderes de alabanza de su iglesia. ¿Ustedes creen que yo pensé, un día va a ser el líder de alabanza? No. Yo vi a alguien que quería servir a Dios y tenía esa inquietud y yo le ayudé. Yo nunca pensé, voy a ser pastor de pastores, voy a pastorear a pastores. Yo nunca pensé eso, jamás. Jamás en mi corazón yo tuve esas inquietudes o ínfulas de grandeza. Porque uno sirve al Señor para servir al Señor, porque no tiene otra opción. Pero sí hay frutos, ¿sí o no? Del ministerio que Dios nos ha permitido desarrollar, hay líderes de alabanza, hay misioneros, hay pastores, etc. Se debe poder y se van a mostrar frutos. Así que si usted quiere presentarse delante de Dios y rendir los frutos al Señor, usted tiene que trabajar y trabajar duro. Trabajar en lo que Dios le llamó. Dice Blackaby, Enrique Blackaby dice que escribió mi experiencia con Dios. Todos somos un 10
en el sitio al que Dios nos llamó. Y todos, diría yo, somos un 5 en un sitio donde Dios no nos quiere, ¿sí o no? No importa qué tan habilidosos, inteligentes seamos, si no estamos en el lugar que debemos, no servimos. Así que debemos buscar el lugar y habrá frutos. Mi mejor defensa son los frutos que honran a Dios. ¿Sabe? Mi ministerio, mi vida ha sido muy atacada a lo largo de los años. ¿Sabe que eso tal vez en algún momento me haya traído dolor o tristeza, pero es muy pasajera? Porque luego entiendo que es parte integral de mi servicio a Dios. Y sabe que a lo largo de todos esos años he tenido y sigo teniendo críticas y ataques y todo eso. Pero una cosa aprendida del Señor, que me dice: yo soy tu defensor. Entonces llegó un momento en que dejé de defenderme y dejé que Él fuera mi defensor, y yo he seguido sirviendo a Dios con todo mi corazón como lo había estado haciendo. Que las críticas y los ataques no me detengan ni que me maten el ánimo. Ahora, todos los días yo me levanto y le digo al Señor: Señor, que hoy también tenga ganas de servirte. Esa es mi oración todos los días, y parezco disco rayado cada vez que lo digo, porque hasta las mismas palabras uso. Pareciera que fuera rezo, pero no es rezo ni es un disco rayado, porque sale de mi corazón. Yo cada día quiero servir a Dios con todo mi corazón. No me gusta hacer las cosas a medias, y menos para Dios. Nadie debería servir a medias a Dios. Nadie, ninguno. Tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. Es lo que Pablo dice. Mira, de que si a alguno les consta que yo soy apóstol, son ustedes. Ustedes son el fruto de mi trabajo. Y esa es la realidad. Cuando uno sirve al Señor, tiene un defensor, es Dios. Y los frutos que llevaste a Dios serán tu evidencia. Amén. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a seguir al segundo punto. Servir al Señor me concede ciertos derechos. Porque servir al Señor implica también tener ciertos derechos. Aunque Dios no me debe nada, Él me ha prometido cosas cuando yo le sirvo a Dios. Versículos 13 al 14 es esta sección que apoya este segundo punto. Servir a Dios me trae ciertos privilegios. Dice el versículo 3: esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con nuestras manos? Fíjense, la primera cosa que Pablo está diciendo: a toda persona que trabaja puede aspirar a una compensación que cubra todas sus necesidades. ¿No es cierto? Esta es una ley, es un derecho humano. Toda persona que trabaja tiene derecho a esperar que como fruto de su trabajo reciba lo que es necesario para su sostenimiento y su vida. Y tener una vida, ¿qué? Digna. Tal vez no rico, pero sí tener lo suficiente para comer, lo suficiente para tener una vivienda, para vestir, para educarse, para buscar su salud, su bienestar. ¿Cierto o no? Ok. ¿Por qué sería un pastor la diferencia? ¿O un misionero? Una persona que sirve como profesional, y no que el pastorado sea una profesión, sí lo es. Pero es un llamado antes que una profesión. Pero un pastor que su ocupación principal, la que ocupa
su mayor tiempo es servir a Dios como pastor o maestro o lo que sea, ¿tiene derecho a esperar sostenimiento? Sí, ¿por qué no? Dice el apóstol Pablo, ¿acaso no tengo yo derecho a vivir de esto? ¿Acaso no tengo yo derecho también a tener una esposa, una familia? ¿Por qué los otros sí y yo no? Tenemos derecho. Claro que tenemos derecho. ¿Sabe? Siempre hemos estado, mi esposa y yo, en la búsqueda de servir a Dios sin estorbos. Los últimos años estuvimos experimentando ciertas dificultades para servir a Dios en lo que Él nos llamaba a hacerlo. Entonces empezamos a orar mi esposa y yo y a decir, vamos a hacerlo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué lo vamos a hacer? Entonces hicimos cuentas incluso de vender nuestra casa y todo para seguir sirviendo al Señor, para servir en lo que Dios quiere. ¿Sabe lo que pasa a veces con la institución de la iglesia? A veces no respeta el llamado que Dios te da. Te pone a hacer cosas que Dios no te puso a hacer. Y te ocupa en eso y hace que abandones lo que Dios te pide hacer. Y eso nos estaba pasando a nosotros. Dijimos, no es posible. No estamos en esta iglesia por lo que nos pagan, sino porque Dios nos había tenido en esta iglesia sirviendo. Pero ahora Dios quiere que hagamos otra cosa y la iglesia no quiere. Pues vamos a ver la manera de obedecer a Dios. Y fíjense, ya estábamos listos para hacerlo cuando Dios, es que Dios se las gasta bien padres, ¿no? Eso ha sido algo precioso que nosotros hemos visto todo el tiempo. Estábamos listos para renunciar y venirnos con lo que teníamos en nuestra bolsa. Y de repente, que sin nosotros pedirlo, sin nosotros buscarlo, el pastor habló con nosotros, el principal, y nos llevó por un camino en el cual terminó que la iglesia decidió enviarnos y ayudar en nuestro sostenimiento. Fíjense. Cuando me preguntaron, ¿qué necesitas? Yo le dije, solamente tener lo suficiente para sostenerme por 5 años, porque en 5 años nuestro plan es ya obtener mi retiro. Y con lo que tenga de mi retiro, yo seguiré sirviendo a Dios donde Dios quiera, como siempre. Entonces, concedido, 5 años, ya cuando te retires, ya vas por tu cuenta. No, siempre he ido por la cuenta de Dios, ni por la mía siquiera. Amén. Bueno, tiene uno derecho, claro. Pero ¿sabe qué? A mí me encantaría no estar dependiendo de nadie. Y yo tener los recursos. Esa fue mi lucha principal en un principio, por eso los conté. Recibir un salario para mí era algo que me chocaba. Me chocaba. Yo decía un compañero dijo una vez, miren, yo sirvo a Dios en lo que daría mi vida por hacerlo y de pilón me pagan. Y bueno, es un beneficio, es una bendición que uno tiene. Esta es la norma regular para todo empleo o profesión, y Pablo empieza a dar ejemplos. Por ejemplo, da el ejemplo del soldado. ¿A poco un soldado se va a la guerra con sus propios recursos? No, lo sostienen. No solo lo sostienen, le dan todo el armamento y el entrenamiento que necesita para ir a la guerra, ¿sí o no? Hermano, mi sueño es que un día en México las iglesias bautistas de la convención le provean el entrenamiento gratis a todos los que Dios está llamando. Que no tengan que preocuparse por pagar una mensualidad. Cuando yo me fui al seminario, era la noche antes de que me tenía que ir. Y se habían presentado situaciones en mi vida que habían hecho que yo me gastara hasta el último centavo de mis ahorros.
y estaba la noche, al día siguiente me tenía que ir y yo no tenía ni para el camión. Pero Dios se la gasta siempre bien bonito conmigo. Y me dio esa noche para el camión. Llegué al seminario, pagué todos los pagos que tienes que hacer en un principio, inscripción, primera mensualidad y que esto y que el otro y que aquello. Bueno, pagué todo y me quedé sin ni un centavo. Pero ya tenía pagado. ¿Sabe qué? Yo venía de una tierra caliente y la Ciudad de México en ese año, en el 1985, estaba haciendo un frío en agosto de aquellos. Y yo puras camisa manga corta. Yo nunca tuve suéter ni chamarra porque soy caluroso, no soy friolento. Pero esa vez yo tenía frío. Y adivinen qué, no tenía chamarra, no tenía suéter, no tenía dinero. Me llevan, suben a los internados y ya me presentan con el prefecto del internado y ya le digo, soy Heriberto Sobampo. Ah, tú eres el Osobampo ese. ¿Cuál ese? Ah, es que llegó una carta tuya para ti hace como una semana y yo me pregunté, ¿quién será este Osobampo? Y ya me presentan y me dan la carta. Resulta que alguien, amigo de un amigo, había oído que yo me iba al seminario y vivía en Los Ángeles. Me envió un money order para el seminario. Fue la primera cosa que me entregan antes que las llaves de mi dormitorio. Ya abro yo el sobre y veo un money order y digo, ¿y ahora esto dónde lo cambio? Yo me acuerdo, eran $60. Y me dicen la oficina ahí, nosotros te lo cambiamos, fírmalo y yo te doy lo que equivale. Ya me dio el dinero. ¿Qué creen que pensé hacer con ese dinero inmediatamente? Una chamarra. Y allá me voy a un supermercado abajo que era gigante, ¿verdad? Por la avenida, Superavenida Lomas Verdes. Voy, me encuentro una chamarra y a primera vista me enamoré de ella. Ok, vamos ahora a primera vista. Agarro la chamarra, me quedo la chamarra y digo, ¿la podré pagar? Levanto la etiqueta, pesos y centavos, la cantidad exacta. Ok, ya voy, pago mi chamarrita. Esa chamarrita me acompañó a todas las misiones todo el tiempo del seminario, hasta que mi esposa la dejó por ahí. Fíjese, hasta que ya me casé. Fue mi única chamarra toda la vida. Ok, Dios siempre se encarga de los suyos. Pero Pablo dice, ¿por qué tendría que haber necesidad? ¿Que acaso los soldados no son sostenidos por su gobierno? ¿El agricultor no vive de lo que siembra? ¿El ganadero no vive del ganado que cuida? Los que sirven en el templo no viven del templo, porque en la religión judía así es, ¿no? Ok, entonces cita un versículo de las palabras, unas palabras del Señor Jesucristo que están en Lucas 17, que dice, ¿alguien lo lea por favor? Sí. Lucas 17. El obrero es digno de su salario. Bueno, hay otro cita, está en Deuteronomios también, pero no la vamos a ver. Además, el que un obrero sea sostenido de los que sirven a Dios, predicando el evangelio, sirviendo en la iglesia, es un mandato del Señor. No es solo un derecho humano. No es solo lo que se acostumbra constantemente, además es un mandato del Señor. El que predica el evangelio, que viva también del evangelio, dice Pablo. Luego la iglesia
versículos 11 y 12, ¿qué dice? 1 Corintios 9, 11 y 12, ¿qué dice? Exacto. Pablo está diciendo, si yo he estado trabajando y sembrando en ustedes muy duro, con mucho esfuerzo, con muchas lágrimas, he estado sembrando en ustedes lo espiritual, ¿acaso será mucho pedir cosechar un poco de lo material? Wow, las palabras de Pablo deben calar duro en el corazón. La iglesia del Señor no debe ser mezquina con el que sirve a Dios. Y no me estoy refiriendo aquí solamente a los pastores, hermanos, y misioneros. Una de las constantes que yo he trabajado y luchado duro en las congregaciones es que las iglesias dejen de ser mezquinas con los recursos de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque muchos que sirven a Dios, por ejemplo, en la alabanza, ¿sabe que en todas las iglesias la mayor parte de los que trabajan en la alabanza invierten de su dinero para los instrumentos? ¿Sí o no? ¿Y en dónde se gastan esos instrumentos? Son de consumo de la iglesia. ¿Quién debe pagarlos? Ándele. Cuando la iglesia espera que sus músicos compren los instrumentos y se los gasten en la iglesia está siendo mezquina. Porque los recursos de Dios son para usarse en la obra de Dios, no son para estar guardados en el banco. No debería por qué tener una lucha entre si se compran o no compran cosas para la alabanza o para la enseñanza de los niños. No de la enseñanza de los niños, ¿qué les digo? No, eso es más común porque algunas iglesias tienen un piano viejo del año del caldo y ahí lo siguen tocando, pero con los niños son cada semana hojas, colores y mil cosas, ¿no es cierto? Y yo he visto que de los recursos de los hermanos, de sus propios recursos, los pagan. ¿Sabe? Yo no tengo ningún problema de hacerlo yo como persona, yo lo hago. Yo personalmente uso mis recursos para las cosas que se ocupan en el Señor sin que me duela el corazón, nunca. Pero eso debo hacerlo si yo quiero, hasta donde yo quiera. No debo hacerlo porque estoy obligado a hacerlo. Porque si yo no lo compro, la iglesia no me da. Y yo quiero servir a Dios con lo mejor que yo pueda. ¿Sí o no? Así que luego, pues no se trata precisamente de que la iglesia le compre las últimas cosas que están de moda a los que sirven, pero sí que le compren cosas que se ocupan conforme a las posibilidades de la misma congregación. Y que todos los que sirven a Dios lo sigan haciendo con todo su corazón sin sentirse agravados porque la iglesia no quiere invertir en ese ministerio. No debemos de ser mezquinos. Para sembrar lo espiritual hay que invertir recursos materiales. Y Dios ya nos los ha dado. Algunos se los quedan en su bolsa porque ni siquiera ofrendan o no diezman. Y otros cuando ya están en el tesoro no quieren que salgan de ahí. No son de ustedes, no son míos. Desde que estaban en su bolsa. Cuando ya están en el tesoro de la iglesia, menos. Son de Dios y deben de usarse para el trabajo de Dios, ¿sí o no? ¿Me equivoco o me regreso? Ok. Por último, yo sé que a lo mejor el pastor Jorge me encargó este tema porque luego para el mismo pastor es vergonzoso decir este tema, porque piensa que luego él tiene intereses propios. Como ustedes no me pagan a mí nada, con toda la cara se los digo. Ni estoy buscando salario, así que estoy bien. Dice versículos
15 al 18, el tercer punto está en estos versículos, y este punto es: servir al Señor debe ser el único objetivo de los que sirven. Mire, es verdad que luego hay personas que ocupan el pastorado o algunas otras posiciones en la iglesia por el salario que les vayan a pagar, y que si hay religiones donde el pastor les anda centaveando a todo mundo, tiene carros de lujo y casas grandes y todavía no tiene llanadera. Eso es cierto, eso no lo vamos a negar, pero en esa bolsa no debemos de meter a todos los que sirven a Dios. Si usted empezó sirviendo al Señor como pastor, como maestro, como lo que sea, de todo su corazón, así continúe. Haya recursos o no haya, sigue sirviendo al Señor. Sí, porque nunca debe ser su mirada lo que recibe por hacerlo, sino lo que Dios ya le dio. Porque soy deudor, dice Pablo. Yo todavía tengo una deuda y a mí me repatea deber. Así que le echo todas mis ganas para ver si algún día termino de pagar, que no creo, ¿verdad? Mi deuda está grandota, no sé la de usted, pero le debemos a Dios y mucho, ¿verdad? Así que nunca debemos de perder vista. Mire lo que Pablo hizo. Lo que Pablo hizo. Versículo 15 dice: pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamar alguno de ellos. Pablo está diciendo: sí, tengo derecho a todo eso, que me paguen, todo, que me traten bien, que me reconozcan, a todo eso tengo derecho, pero me interesa un comino reclamar ese derecho. Porque gracias a Dios yo he podido sostenerme hasta ahorita con mis propias manos. Y no tengo planeado hacerlo de otra manera de aquí en adelante. No quiero que sea quitada esta mi gloria. Yo alabo a los pastores que son bivocacionales. Un aplauso para ellos, porque sirven de todo corazón y no esperan. Pero eso es algo que ellos quisieron hacer, porque tienen derecho a renunciar cualquiera que sea su trabajo y que la iglesia lo sostenga, ¿sí o no? Tienen derecho, claro que sí. Pero eso es algo que ese pastor o cualquier persona va a decidir, esa persona por sí misma, para el Señor, no para la iglesia. Ninguna iglesia debe obligar a su siervo a buscarse un trabajo para darle a comer a sus hijos. Ninguna. Eso debe hacerlo él si él quiere hacerlo. Y nada más. El asunto es que ninguno de los que sirvamos a Dios en ningún lugar, en ninguna posición, nunca debemos estar buscando ni beneficios de ningún tipo, ni económicos, ni de reconocimiento. Porque si aquí te paras a tocar la guitarra o cualquier cosa, esperando que todo el mundo te aplauda por lo bonito que tocas, ya la regaste. Echaste a perder lo poquito bueno que estabas haciendo. ¿Sí o no? Así que hay que servir a Dios de todo corazón todo el tiempo. El que sirve no debe buscar ganancias de ningún tipo. Buscar otro tipo de ganancias que el privilegio por servir fielmente a Dios desvirtúa cualquier labor que estés realizando. Por eso nunca debes hacerlo. No lo eches a perder. Y tercero, es nuestro deber servir al Señor. Cumplirlo es una imperiosa necesidad por la que deberíamos estar dispuestos aún a pagar por hacerlo. Aún a pagar por hacerlo. Dice Pablo, seguimos leyendo esos versículos: prefiero morir a que alguien me prive de este mi motivo de orgullo. Sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación,
no hago más que cumplir la tarea que me ha sido encomendada. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Cristo dijo: haced tesoros en el cielo. Yo estoy seguro que cualquier pastor que sirve a Dios de todo corazón, si pudiera no recibir salario por hacerlo, lo haría, porque esa sería otra manera de acumular tesoros para sí mismo en el cielo, donde no se echan a perder. Aquí hay muchas cosas que pueden echar a perder tu servicio, pero en el cielo no. Así que mis estimados hermanos, todo cristiano ha sido llamado a servir al Señor. Algunos tienen un llamado a un servicio especial, por ejemplo, pastores y misioneros. A estos últimos el Señor les ha dado el servir a Dios como una vocación y una profesión, por lo cual es válido que reciban un salario. Aunque esa es la enseñanza bíblica, nunca se debe servir a Dios por la ganancia material que se obtiene. Cuando usted, hermano, sirve a Dios, debe hacerlo conforme al don que Dios le ha dado. Nunca lo haga aunque esto le genere ciertos derechos y reconocimientos por otra cosa. No permita que su corazón y su servicio a Dios se desvíe y se desvirtúe al buscar recompensas temporales como salarios o aplausos o reconocimientos. No eche a perder lo que realmente vale mucho y vale la pena. Por otro lado, la iglesia no debe ser mezquina con los que sirven a Dios. Debe proveer todo lo que sus ministerios necesitan para su funcionamiento. También debe proveer un salario digno a aquellos que sirven a Dios también como una profesión y ocupación. La iglesia a veces tiene empleados, no solamente los pastores, a veces tienen secretaria, tienen guardatemplos, tienen otros. Denles un salario digno a todos y a cada uno de ellos. Sirvamos todos al Señor con nuestra buena voluntad y no permita que nada lo eche a perder. Yo quiero hacer un llamado a todos, que nos comprometamos a buscar a qué Dios te ha llamado a servir y que lo hagan, y lo hagan de todo corazón. ¿Le ha estado Dios llamando en este momento a usted? Si está desocupadito, ¿verdad? Y no hace virtualmente nada por la obra del Señor, ¿le ha carcomido en su corazón o ahorita en la mente le han resonado duro las palabras? Póngase de pie en una señal de compromiso con el Señor. Señor, ya te escuché fuerte y claro. Quiero de hoy en adelante no descansar sin hacer un servicio para ti y encontrar mi lugar para servir. ¿Quieres hacer eso? Ponte de pie. Ahí donde está, no se mueva mucho, ahí nada más donde está. Aquellos que ya están sirviendo, ¿sienten que se les ha apagado un poquito la llamita, como que algunas cosas lo han desanimado? Dígale, Señor, dame la gracia de levantarme cada día con ese fuego adentro de mí por querer servirte. ¿Quieres pedirle eso al Señor? Ponte de pie. Ponte de pie. Si ya estás sirviendo, sientes que a veces se te bajan las pilas, pídele al Señor que no se te bajen. Si tú ya lo estás haciendo con todas tus ganas, pero sientes que algunas cargas, algunas situaciones han estado provocando o llevándote por un camino oscuro que desvirtúa tu servicio, dile al Señor, protege mi servicio a ti. Ayúdame a servirte de todo corazón y que nunca haya nada en mi corazón que me lleve por otro camino. Pónganse de pie, eso quiere decirle al Señor. Pastor Jorge, ¿quiere pasar por favor?
Vamos a orar por su pastor. Vamos a orar por su pastor y voy a orar por todos ustedes también. Pero todos oren por este varón que Dios ha traído aquí. Él y su familia están aquí de todo corazón para servir al Señor. Pero no implica que no sea costoso. Que Dios le mantenga ese ánimo siempre de servirlo. Oremos. Señor, gracias te damos por que tú nos has hablado en esta mañana. Te ruego, Señor, que tu palabra encuentre una resonancia fuerte en nuestro corazón. Que también tu palabra encuentre terreno fértil y entonces dé el fruto para el cual tú lo envías. Te rogamos, Señor, por mi hermano Jorge y su familia, que los has traído a esta congregación. Sosténlos, fortaléceles, darle, Señor, cada día el ánimo de levantarse a servirte con todo su corazón, con todas sus ganas, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Sosténlos en todo sentido, Señor. Nunca los dejes. Yo sé, Señor, que nunca lo haces, pero también es importante que te lo pidamos. Te rogamos, Señor, por esta familia pastoral. Te ruego por todos aquellos que están sirviendo en esta congregación, que siempre lo estén haciendo de buen ánimo. Te pido por la congregación que siempre, Señor, recuerde que el dueño de la mies eres tú y que tú has provisto los recursos que hay en la tesorería para servir en la obra, no para que estén guardados. También, Señor, has provisto recursos que todavía están en la bolsa de algunos de nosotros. Trabaja, Señor, para la fidelidad en que cada uno dé con liberalidad lo que debe dar, con alegría, con gozo, y que juntos, de todo corazón y de buena voluntad, te sirvamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, intenté no ver el reloj. Que Dios les bendiga.